Pero bueno, gracias Jess por estar aquí conectada, por estar aquí conectada con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Jess es parte del proyecto que se llama Surciendo, que se ubica en Chiapas. Les llevo siguiendo hace un par de años su trabajo, ¿no? Desde lo que veo y lo que leo un poquito es que desde 2012 están trabajando en la defensa de los derechos colectivos digitales o derechos digitales colectivos para lograr un entorno abierto y colaborativo, ¿no? Entonces, al leer esto y también al ver un poco el trabajo y seguir un boletín que ellas hacen, entonces nos surgió la intención de invitarles a este laboratorio, ¿no? Y también, navegando por la red, encontramos que trabajan también con la idea de cuidados digitales. Entonces, Jess, bienvenida por estar aquí, porque estamos empezando este laboratorio. Y también, pues, gracias por aceptar, ¿no? Y principalmente tenemos dos preguntas para ti. Uno, pues, que te presentes, que hable un poco más de qué es Surciendo, de dónde surge. Y por otro, es qué significa o qué implica para ustedes la idea o el concepto de los cuidados digitales. Pues, escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. A ver qué tal funciona con todo y la cámara, si no lo apago, me avisan. Otro problemita que suelo tener es que hablo muy rápido. Sí, se te escuchó un poco entrecortado, pero te escuchamos, ¿verdad? Sí. Ok. Pues eso, que suelo hablar muy rápido, sobre todo estos temas que me entusiasman mucho, entonces de repente me acelero, así que me cortan, si fueran tan amables. Pues eso. Yo soy Jess, o Jess, o la Jess, o alguna de todas esas formas. Formo parte de Surciendo, que es un grupo que viene trabajando en Chiapas desde hace unos 10 años, alrededor de temas de tecnología y derechos humanos en un sentido más amplio, digamos, ¿no? En un sentido más de derechos colectivos, digamos. Y entonces me invitaron hace unos días, bueno, me invitaron o nos invitaron, pero agarré yo la invitación, a hablar un poco de los cuidados digitales colectivos. Digo, perdón, de los cuidados digitales, yo le agregué el colectivo. Y entonces, pues, lo que decía hace un rato cuando intentaba como medio presentarme y medio no lo hice, es que suele ser un concepto muy complejo en realidad para nosotras, pero entonces dije, bueno, el año pasado, en el marco de una pequeña investigación que hicimos, para poder compartir una herramienta para el registro de incidentes de seguridad digital, como con la intención de que sea como una práctica como simple y cercana, digamos, para poder empezar a hacer como un análisis de nuestros propios cuidados digitales, digamos, ¿no? Entonces, al desarrollar esa herramienta, nos sentamos a pensar en una manera en la que queríamos nombrar, digamos, los cuidados digitales y por qué, ¿no? Ya desde hace unos años antes, nosotros tenemos varios años acompañando grupos y organizaciones sociales en el tema de construcción de capacidades digitales. Y veníamos, o sea, hablando de seguridad digital, porque es como el nombre que más fácilmente se entiende, pero en realidad transformándolo todo el tiempo como de, bueno, por seguridad digital nosotros queremos decir esto, ¿no? Que no es seguridad. Para empezar, porque no creemos en el concepto de seguridad, digamos. Y sí nos parecía muy importante integrarlo en la lógica de cuidados. Voy a hacer una lógica como más grande y luego intentar aterrizarlo como en esa definición, o al revés a lo mejor. Voy a partir al revés, disculpen, no es que sea improvisada. Lo que pasa es que a medida que fui escuchando todas sus presentaciones, que no es que me levanté y me fui, es que me saco los auriculares y dejo el altavoz. Y entonces así las puedo escuchar. Pues iba notando otras cosas que me parecían mucho más relevantes para compartir que la definición tal cual como la armamos, ¿no? Pero a veces es necesario partir de un lugar para poder romper, ¿no? Como que no se puede como deconstruir de la nada. Entonces,
Pues la definición que armamos el año pasado de cara a esa herramienta, que les digo que tiene que ver mucho con los procesos de acompañamiento en cuidados digitales que venimos realizando desde hace unos años, enfocado específicamente para grupos organizados y defensoras y defensores de derechos humanos, o redes de defensa de derechos humanos, dice así. Consideramos los cuidados digitales colectivos como el conjunto de prácticas de protección que los sujetos colectivos, entendidos como grupos, colectivos, organizaciones o redes que defienden derechos humanos, ideamos y construimos a diferente escala para cuidarnos mutuamente y así prevenir y mitigar el riesgo, solucionar problemas concretos y mejorar nuestra vida digital en un largo camino hacia la autonomía tecnológica. Hoy a la mañana justo estaba participando de una conferencia que se hace todos los años, que es sobre estos temas, y preguntaban, bueno, ¿cuál es el concepto que más les ha costado como comunicar? Y dije yo, uy, ¿como por cuál empezamos? Porque en realidad creo que en esa propia definición hay muchas cosas que se podrían decir, ¿no? Pero quizás lo que me parece más relevante de compartir en esos términos, luego si quieren, pues podemos generar más un diálogo, en relación a eso o a otras cosas, como que a medida que iban haciendo comentarios, yo iba pensando en cosas que me parecían importantes. Y una de las cosas que nos parecía más importante a esto de los cuidados digitales era, para empezar, enmarcarlo dentro de la lógica de cuidados, lo que implica no solo prácticas de protección y autoprotección, sino también para nosotras, digamos, en el marco de la relación con lo otro y los otros, digamos, ¿no? Parte de nuestros ejes de trabajo, uno de nuestros ejes principales de trabajo lo llamamos comunalidad digital, y en particular intenta enfocarse en la lógica de cómo las tecnologías tienen como este impacto en muchas cosas que muchas veces no vemos, en la parte más material de la tecnología, ¿no? En la parte más de las infraestructuras, digamos, hay distintas capas en el Internet, y parte de lo que nos interesa integrar dentro de los cuidados tiene que ver también con cómo nuestros usos cotidianos de las tecnologías y obviamente de distintos tipos de tecnologías hacen también un impacto en los territorios que habitamos nosotras o que habitamos otras personas, digamos, ¿no? Pero hay un impacto concreto sobre los territorios. Ya sea por el uso de minerales, que es como lo más común, como entonces cuando se habla de este tipo de cosas, digamos, sea de los minerales de la extracción, o bien, no sé, de los cables submarinos y todas estas cosas que conforman, digamos, la infraestructura del Internet, pero también en términos de los cuidados a las propias poblaciones, por, no sé, los consumos de energía. Digamos que yo suelo decir que la tecnología es como el hijo obediente del capitalismo neoliberal, ¿no? Es como el mejor hijo que mejor desarrolló todos los procesos de extracción y succión y maltrato, digamos, dentro de la red. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer para dentro de esos propios procesos habitarlos de una manera distinta, digamos, ¿no? Y entonces por eso nos interesaba mucho como incorporar el concepto de cuidado, no solo y específicamente dentro del autocuidado, sino también de entendernos en esta relación de implicación con lo otro y les otros. Entonces eso en un momento como pensaba en términos de, pues sí, a esta definición en realidad que está muy pensada para grupos que intentan fortalecer sus prácticas de, entre comillas, seguridad digital, en realidad les falta de alguna manera como toda esta otra parte que tiene que ver con que yo no me cuido sola, digamos, ¿no? Yo no estoy sola en este contexto. Y entonces necesito entender que mi otredad, para empezar, no es tan otra, y luego no solo implica las relaciones humanas, ¿no? En ese concepto también considerábamos lo colectivo, porque consideramos las tecnologías como dispositivos sociotécnicos relacionales afectivos, digamos, ¿no? O sea, no son aparatos, sino que son procesos que nos permiten relacionarnos a la vez afectivamente con otros y con otras. Y otra vez, ¿no? Que vuelven a implicarse como en esos territorios, en esos espacios. Y en ese sentido, cuando hace un rato les compartía que suelo decir que la tecnología es el hijo obediente del capitalismo neoliberal, claramente la tecnología no es neutral, o no tan claramente, porque en realidad lo que nos muestran es que es muy neutral, es que es muy bonita, es muy brillosa, es muy, yo qué sé, ¿no? O sea, como que la cosa que nos muestran de las tecnologías tiene que ver con todas las cosas positivas, y claramente, digamos, Internet fue nombrado un derecho humano porque habilita, digamos, la consecución de otros derechos humanos. Pero como tal, para empezar, no puede ser obligatorio, ¿no? Como decía Penélope,
sino que tiene que ser un habilitante, o sea, tiene que ser un proceso de habilitación para la consecución de otros derechos. Pero los derechos para nosotras no pueden ser individuales, tienen que ser sí o sí dentro de un marco de defensa de lo colectivo, dentro de un marco de construcción de lo colectivo. Otra vez, porque no estamos solas, ¿no? O sea, y porque justamente las narrativas del capitalismo, digamos, lo que han hecho es separar, escindir los procesos naturales de los procesos sociales, ¿no? Está lo rural y lo urbano. O sea, todo el tiempo lo que hacen, digamos, estas narrativas, creo que por eso a mí me gustó mucho cuando decían que el laboratorio pensaba un poco alrededor de las narrativas, porque me parece que es sumamente importante que podamos generar otro tipo de narrativas a la hora de relacionarnos con las tecnologías que queremos habitar. Porque además, ya si se quiere, la lógica exclusiva de los derechos, perdón, de la seguridad, otra vez la digo entre comillas, de la seguridad digital, o sea, de las prácticas de autoprotección que podemos hacer, muchas de esas claramente son herramientas, no estoy diciendo que no, pero muchísimas de ellas tienen que ver con los hábitos, con nuestra forma de relacionarnos con las tecnologías. Y muchas veces lo que hacen las narrativas actuales es decirnos que todo es simple, que todo es fácil, que no necesitas nada, que todo lo tienes a la mano, que tarará, tarará. Y entonces un poco me gusta, no sé si me gusta, digamos, pero digamos que tiene un poco la lógica de cualquier otra, no sé, industria alimenticia, digamos, ¿no? Es como Nestlé, pues ya, o sea, no tienes que ir a generar tu propia comida, si Nestlé ya te lo está dando todo, si ya tiene su leche maravillosa, si ya tiene su, yo qué sé, sus cereales, sus, yo qué sé. Y en realidad, muchas de ustedes, seguramente mucho mejor que yo, sabemos que claramente que la soberanía alimenticia no se relaciona con eso, que eso ni siquiera son alimentos, o sea, que eso ni siquiera tienen valor nutricional muchas veces. Y entonces, de alguna manera, digamos, y por supuesto con la distancia que eso habita, los cuidados digitales, de alguna manera, lo que intentan es otra vez volver a posicionarnos en que no, que las tecnologías no son neutrales, que las narrativas no son neutrales, y que los espacios de recuperación, por muy chiquititos que sean, que tengan que ver con cómo habitamos las tecnologías que queremos, nos dan, de alguna manera, como pequeños espacios de libertad, ¿no? De abrir. Y hace un rato solo decía, bueno, pero las tecnologías del open source será la solución para todo, porque lo que tenemos más cerca en realidad perdón, te voy a parafrasear un poco porque no es que lo dijiste tal cual. Esto está claro. Pero sí me resonaba mucho esto porque yo he estado como muchos años discutiendo esto de, está bien el software libre. Para empezar, el software libre es un habilitante, ¿no? O sea, el software libre es un habilitante para poder ejercer ciertas partes de los derechos ¿no? De los que sean, que tengan que ver con ampliar, digamos, como el entorno de utilización, por ejemplo, en este caso, de las tecnologías digitales. Pero no es la única condición. Y además de que no es la única condición, porque a veces la narrativa del software libre también es muy machista, es muy patriarcal, es muy extractivista, digamos. O sea, hay una lógica de diseño de las tecnologías que viene del norte global y que nos dice que está muy acostumbrado a que pues el mundo es una línea, parece, para las narrativas del norte global, o sea que acá se extrae y acá se termina, el círculo nunca se cierra, y esto no tiene nada que ver con las lógicas de vida, digamos, que muchas veces nosotras vivimos en nuestros contextos. Insisto, seguramente muchas de ustedes más que yo misma, pero que a mí me resuenan desde ese lugar, digamos. Yo prefiero habitar contextos en los que de alguna manera me permitan volver a una lógica cíclica, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, el software libre puede habilitar un poco más esos procesos, pero no es lo único. Hay un montón de cosas que están imbrincadas en la tecnología. Y entonces, cuando pensamos el concepto de cuidados digitales, intentamos pensarlo dentro de todas estas lógicas. Yo soy usuaria promotora de software libre, no les voy a, o sea, de mi boca, raramente, digamos, van a escuchar que yo les diga, no, sí, usen Facebook, porque no sé qué. O sea, entiendo que es una lógica estratégica, digamos, ¿no? Entiendo que es una lógica estratégica utilizar ciertas plataformas privativas que pueden habilitar ciertos campos así como también generan un montón de ruido en la red. No generan comunicación, a veces siquiera generan interacción, que es un nivel mucho menor de relación, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parecía como muy interesante pensar en esto de, bueno, está bien, o sea, si consideramos que ciertas plataformas nos habilitan un campo más grande de llegada a otros grupos y comunidades y personas, que eso sí o sí tiene que estar reforzado por espacios offline, digamos, o sea, por la vida que vivimos todos los días, en nuestros espacios de afectividad, digamos, de distintas maneras, porque las tecnologías no van a suplir eso de ninguna manera.
por muy hiperconectados que estemos. De hecho, creo que todas y todos estamos muy cansados de que toda nuestra vida laboral, afectiva, educativa esté pasando a través de la red. O sea, habilita muchas cosas y claramente se agradece, pero también pues pone unas lógicas de relación que son muy distintas a cuando estamos en la tridimensión, ¿no? O sea, cuando nos vemos, nos tocamos, estamos, platicamos, se generan como conversaciones espontáneas, digamos, hay muchas cosas que se pierden en estos espacios digitales. Ya me perdí yo en a dónde iba. Y entonces, cuando pensaba en esto bueno, sí, vale, o sea, las tecnologías privativas muchas veces nos dejan este espacio de poder llegar, digamos, de amplificar nuestras voces. Está bien, eso es una forma, digamos, de poder habitarla. Lo que a mí a veces me genera como más incomodidad, sobre todo cuando viene de los grupos que trabajan este tipo de situaciones, o sea, derechos digitales, digamos, es que además nuestra forma de organización, cuando nuestro análisis de contexto nos dice, porque eso también depende mucho de nuestro análisis de contexto, ¿no? O sea, no para todo el mundo van a aplicar las mismas medidas de seguridad, y claramente no, ni en todos los momentos, y claramente no tiene por qué ser así, sería muy agotador, digamos, ¿no? Salvo que sea una decisión, o sea, lo que les decía, yo uso software libre, hago esto, por una decisión, porque me gusta, porque me permite amplificar mi curiosidad, porque me permite relacionarme con otras personas de una manera diferente, X, no importa, digamos. Pero eso es una decisión, es una elección. Ahora, si lo estamos pensando en términos de defensa de derechos, por ejemplo, es como tiene que partir de un análisis concreto. Digamos, tiene que partir de un lugar concreto, de una necesidad concreta, y a eso responder también a mi comunidad y también a mis posibilidades técnicas, digamos, ¿no? Porque si lo único que tengo para comunicarme es WhatsApp y yo voy y le digo a una persona, no puedes usar eso porque eso hace no sé cuántas cosas, puedo tener una perorata de cosas para decirle lo que hace WhatsApp. El punto no es ese, el punto es como yo no puedo seguir criminalizando la propia criminalización que probablemente padezcan esas personas, o sea, sufran, vivan diariamente esas personas en sus contextos de defensa de territorio, por ejemplo. Entonces eso no es como de acuerdo a mi análisis de contexto, yo sí que puedo usar y que no puedo usar. Pero para quienes tenemos más posibilidades de decisión y decidimos que no vamos a ir a juntarnos a tener una plática política de cómo hacerle grietas al capitalismo en un Starbucks, me resulta un poco complejo, digamos, entender por qué sí lo hacemos en un Zoom o en un WhatsApp, digamos, para quienes sí tenemos la posibilidad, todas esas condiciones técnicas, también como de haber cerrado un poco la brecha digital en términos de poder capacitarnos en algunas cosas, y etc, etc, ¿no? Digamos que no todas, o sea, a veces eso de, no, bueno, pero es que todo el mundo está en ciertos lugares, sí es cierto, y está bien que estemos en esos lugares y es una decisión para poder amplificar, pero quizás nuestras propias prácticas políticas, organizativas, de defensa, pueden estar en otros espacios, siempre y cuando eso responda, insisto una vez más, a ese análisis de contexto que necesitamos hacer y que necesitamos mirar para saber qué es lo que puede estar o no como práctica, ¿no? Y muchas veces simplemente eso es un cambio de hábitos. O sea, a veces ni siquiera necesitamos salirnos de ciertas plataformas, a veces simplemente necesitamos generar ciertos códigos para cómo nos queremos comunicar a través de esas plataformas. Bueno, creo que me extendí un montón y no sé si dije todo lo que quería porque ya improvisé mucho. Pero en realidad creo que el resumen de esto es como nos interesa muchísimo pensar los cuidados digitales, no solo en términos de las prácticas y las herramientas que nos posibilitan comunicarnos de una manera más privada y más segura en la red, que no es lo mismo privacidad que seguridad, sino también aquellas otras herramientas y prácticas, porque son las dos cosas que nos permiten relacionarnos desde los afectos y las afectaciones con las tecnologías que utilizamos, o sea, empezar a incorporar dentro de las lógicas de nuestras narrativas desde muchos lugares y obviamente cada quien según las posibilidades y el nivel de corresponsabilidad que tenga, digamos, porque claramente no soy una compañía, entonces no tengo el mismo nivel de obligación de responder a lo que sucede con mis dispositivos, por ejemplo, que si los uso. Entonces eso también implica distintos niveles nos parece importante como encontrar dentro del concepto de cuidados digitales algo que pueda de alguna manera nombrar
aun cuando no lo nombra, digamos, todo esto que tiene que ver con cuidados mucho más integrales no solo en términos de lo físico y lo psicoemocional, sino también de integrar, digamos, los otros grupos, comunidades y territorios que normalmente no vemos y que se ven afectados de una manera más directa o más indirecta por nuestro habitar en Internet, digamos. Y me callaría. Pues si me permites ahondar un poquito también, como en esta participación que hizo Jess, me parece muy importante porque finalmente lo que nos plantea es como en esta mirada de un ecosistema con diversidad de ecosistemas dentro de un gran ecosistema digital tecnológico, ¿no? Y que si bien la forma de mirarlo en la región como América Latina o como Europa, como todo este trabajo que hace APC, me parece que un elemento clave es un tipo de tecnologías o unas formas de tecnologías, unas formas de comunidades virtuales para situaciones o para comunidades virtuales, ¿no? Entonces yo creo que estos microecosistemas o microsistemas que vamos a empezar a mirar se van a ir perfilando de esa manera, ¿no? Porque no es lo mismo estos contextos que podemos estar trabajando desde la academia, por ejemplo, desde el activismo, por ejemplo, desde el negocio, desde la ampliación de capacidades de cada una de las mujeres que hoy intervienen en los espacios digitales y cómo los empezamos a mirar, que se empiezan a fortalecer o no en ellos, ¿no? Entonces miramos practicidades, pero también miramos toda esta forma de la otredad, ¿no? Cómo el otro va a intervenir en la ejecución y el desarrollo de una persona, o sea, de una mujer que a duras penas tiene conocimiento de acceso y que puede entrar y circular por estos espacios para ampliar conocimientos, para crear redes, para encontrar becas, para encontrar educación, y que si bien las tecnologías que hoy conocemos como el software libre, el software privativo, el gratuito, vamos a crear alternancias para ello, desde el desarrollo propio de las plataformas, pero con esta perspectiva de género, o sea, mujeres desarrollando tecnología para más mujeres. Pero si a duras penas tenemos el 20% de participación en los sectores tecnológicos, de mujeres participando en estos sectores, todavía tenemos una brecha tremenda por trabajar, por sensibilizar, para que se puedan apropiar de estas herramientas tecnológicas y diseñen, desarrollen sus propias herramientas, ¿no? Hay mucho que hacer, me parece. Yo creo que este es un buen comienzo desde nuestro lado suramericano, ¿no? O sureste mexicano, porque, bueno, Costa Rica tiene una mirada totalmente diferente y más avanzada que México en el tema del desarrollo de plataformas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver porque es el ombligo también de la región y tiene mucha interacción con el sector financiero como centro de servicios, ¿no? Entonces, de alguna forma hay como un apalancamiento. Además, reconozcamos que sus políticas públicas pues todavía superan a las nuestras, ¿no? En el tema de Colombia, bueno, pues tenemos ahí abanderado la economía naranja y cómo se está perfilando toda esta dinámica de desarrollo de esas plataformas digitales. Pero hay un factor aquí clave para nosotros como México, que es la forma del pensamiento en cómo lo estamos mirando, porque además Oaxaca está en un espacio súper diverso y Chiapas y, bueno, la región sur, tenemos una diversidad cultural también que tiene muchas necesidades enfocadas al uso, ¿no? O sea, al acceso de tecnologías, al uso, a la apropiación, pasar de ser consumidores a ser prosumidoras de tecnologías, prosumidoras de conocimientos, de contenidos. Todavía tenemos una gran brecha, pero creo que el trabajo que hacemos ya desde lo que estamos haciendo hoy, desde encontrarnos para discutir los temas, para ver qué nos preocupa, cómo podemos hacer, yo creo que ya es un buen camino y por ahí vamos, ¿no? Pues yo no sé si haya como alguna resonancia o alguna... Bueno, sé que me pasé mucho más de los 5 minutos que me pidieron. Voy a pedir perdón por eso. Disculpen.
Pero no sé tampoco cómo tengan como estructurada el resto de la sesión, ni es mi intención obviamente acaparar como el tiempo restante, solo es como si hay como alguna resonancia o alguna reacción, o si quieren que platiquemos otro día si tiene sentido, y si no también no. De todos modos, yo agradezco muchísimo que me hayan invitado a este espacio porque soy como medio fan a la lejanía de los laboratorios que han ido haciendo, así que es muy bonito estar aquí. Gracias, Jess. Gracias por participar también. Yo quisiera abrir una sesión breve de preguntas y respuestas como dijiste, ¿no? Si les hace resonancia de esto que estamos hablando a los participantes de los cuidados digitales, y más allá de lo que podemos decir como lo que hacemos del trabajo práctico, ¿no? Sino más bien qué implicaciones tiene eso, ¿no? De hablar de eso y también de cómo relacionarnos con la tecnología, ¿no? Que también en algún momento más tarde, en otras semanas vamos a hablar eso de la aplicación tecnológica, pero creo que va muy ligado, ¿no? Y es transversal el tema de los cuidados digitales. Invitaría a los participantes, ¿no? Que hagan sus preguntas directamente con Jessy, ahora que está aquí, y también pues, o si no lo quieren escribir, lo voy leyendo en este panel que están invitadas a participar. Gracias también, Soledad, por tu comentario, y aquí seguimos también en la conversación con los participantes y las participantes. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? Jess. Bueno, si nadie más se anima, yo solo decir que creo que lo que decías, Jess, a mí me resonó mucho porque de verdad no soy como muy activísima y él y Oli Quiado pueden dar cuenta que luego me resisto, ¿no? A las cosas virtuales o así, pero me llamaron mucho la atención varios conceptos, ¿no? Que digo, yo creo que va a estar difícil que los desgloses, pero a ver si sale. Uno, también atendiendo esto que decías de al final somos como en colectivo también en las redes, como a qué se referirían conceptos como autonomía tecnológica, ¿no? Comunalidad digital también me llamó mucho la atención, como esa mezcla, ¿no? De conceptos, y a lo mejor un poco hablar de esto de las tecnologías como dispositivos sociotécnico-políticos. También, digo, no sé si lo de político se lo puse yo o así tal cual es la definición, ¿no? De dispositivos sociotécnicos políticos. Esos tres conceptos a mí como que creo que es la primera vez un poco que los escucho, ¿no? Me olvidé de uno, pero ya luego me dirás. Perdón. Autonomía tecnológica, comunidad. Autonomía, ese me olvidé. Digital y tecnologías como dispositivos sociotécnico-políticos. Bueno, lo malo de hacer definiciones en general es que una cambia todo el tiempo. Y que las relaciones cambian. Entonces, claro, las definiciones son obsoletas. Entonces es un riesgo enorme, pero también es lo que decía, de alguna manera cuando empecé, ¿no? Como de, bueno, tener una definición nos permite romperla y empezarla de nuevo, digamos, pero es un lugar de donde partir, ¿no? Un lugar que tejer y destejer. Y entonces, a ver, pensando en esto de los dispositivos, yo creo que dije, no me acuerdo, pero creo que dije sociotécnicos, relacionales y afectivos. Y eso intenta un poco separarse de las tecnologías como artefactos, digamos, ¿no? O sea, las tecnologías digitales son espacios sociotécnicos, o sea, son espacios que implican de maneras muy concretas toda una serie de conjuntos de conocimientos que hemos construido, digamos, como humanidad a lo largo de todos estos años, o sea, son un montón de conocimientos matemáticos, físicos, técnicos, ingenieriles, no sé, biológicos, o sea, muchísimos conocimientos que están todos invisibilizados en un tú solo pica, ok. Como me parece terrible, digamos, ¿no? No porque todo tenga que ser, o sea, no porque todo tenga que mostrar la complejidad, pero de alguna manera invisibilizarla, invisibiliza también todo el trabajo de las personas que a lo largo de la historia, y particularmente de las mujeres, por supuesto, que a lo largo de la historia han aportado en la construcción
de las tecnologías que hoy utilizamos, que utilizamos hoy en día, digamos. O sea, dos de las principales personas que han construido el Internet o que habilitaron, digamos, posibilitaron el Internet que hoy tenemos, son dos mujeres, digamos, ¿no? Radia Perlman, que es la considerada como la madre del Internet, y Hedy Lamarr, que es la madre del Wi-Fi, ¿no? Como de la tecnología que permitió el desarrollo del Wi-Fi. Por poner, digamos, hay muchísimas más, ¿no? Pero ese tipo de cosas que no nos muestran, digamos, justamente, ¿no? Como todas esas relaciones sociotécnicas sobre las cuales está parada la tecnología que tenemos hoy en día, que es una tecnología otra vez, ¿no? Una tecnología patriarcal, una tecnología extractivista, de alguna manera intentar nombrarlo de esa manera, intentar nombrarlo como dispositivos sociotécnicos, afectivos y relacionales, nos permite de alguna manera empezar a ampliar la posibilidad de ver las tecnologías más allá de una computadora, una tablet o una antena. Todo eso también es la tecnología que utilizamos hoy en día, pero no lo único, y claramente no son las únicas tecnologías. O sea, digo, por no ponerme muy compleja, digamos, pero todas las técnicas y las tecnologías alrededor de la cocina o la agricultura son formas de tecnología. Lo que pasa es que hoy por hoy hablamos de tecnología solo refiriéndonos a las tecnologías de la comunicación y la información, las tecnologías digitales, digamos, ¿no? Entonces, ponerle algunos apellidos nos ayuda, digamos, de alguna manera a complejizar la propia estructura de las tecnologías digitales y a la vez a por lo menos para nosotros, no solo nombrar estas tecnologías, sino muchas otras construcciones de conocimiento que ha hecho la humanidad y que ha puesto a disposición del resto de la humanidad, no de una manera de cercar el conocimiento, como hacen muchas veces las tecnologías privativas que utilizamos, que es como todo este cúmulo de conocimiento que teníamos acá y que la humanidad creó relativamente libre, ahora yo la aprisiono, la pongo en esta plataforma, en la cual tú solo puedes hacer un clic en el botón azul. Se terminó. A mí me parece que eso es, para empezar además, o sea, romper, digamos, con una diversidad que tiene la construcción de las propias tecnologías digitales, que, vamos, o sea, eso, ¿no? O sea, posibilitaría de alguna manera, pues, habilitar a otros grupos, personas y formatos, digamos, en las que quiera ser habitado y hoy por hoy no lo permitan. No sé si voy a responder lo que me dijiste, pero bueno, lo voy a intentar. Perdona, Eli. Luego lo otro tenía que ver con la autonomía digital y el tercero, ya me olvidé el tercero ahora. Comunalidad. Comunalidad. Bueno, híjole. Pues la autonomía digital es, creo, la cosa más complicada que hay para definir para mí en este momento, digamos, porque básicamente, o sea, definir autonomía en sí mismo es muy complejo. Entonces, un poco la intención dentro de lo que implicaría, digamos, la autonomía para nosotras en este momento, por lo menos, tiene que ver con esa capacidad de poder elegir qué y cómo habitamos las tecnologías, digamos, ¿no? O sea, no tener la obligación de habitarlas de la única forma en la que nos están diciendo que tenemos que habitarla, digamos. Y eso no solo refiere a ciertos dispositivos y ciertas plataformas, sino también a todas las brechas. Hay un montón de brechas, digamos, la brecha de acceso es la primera, claramente, pero también la brecha lingüística, digamos, que se plasma en un dispositivo. La brecha de interfaces, ponele, vamos a decirle. No es que eso exista, simplemente estoy pensando como, bueno, o puede existir como no, digamos, pero lo que quiero decir con esto es la forma en la que la disposición de los objetos está puesta, digamos, en las distintas, en una pantalla, para que yo le pique acá o le pique de esa manera, para que yo entienda que este globito significa traducción o que este globito significa, yo qué sé, responde un poco a una lógica iconográfica, digamos, que tenemos muy metida desde Occidente, ¿no? Y que eso en otras culturas, en otros espacios, en otras organizaciones, en otra forma de nombrar las cosas, no tiene ninguna relación. Entonces, cuando yo intento relacionarme con un dispositivo digital o con una plataforma digital, no solo tengo que pensar que la persona va a tener un teléfono enfrente o una computadora enfrente, que además seguramente en ciertos contextos se compartan entre varias personas dentro de una misma familia o comunidad, sino que además, digamos, eso responde a una lógica de nombrar un archivo, una carpeta, un escritorio. Eso, o sea, es muy común en comunidades rurales, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene una carpeta, un archivo y un escritorio a disposición. O sea, lo que quiero decir con esto es responde a una lógica muy citadina, muy de una forma, digamos, además de trabajar.
porque incluso en una fábrica no tienes eso, no hay que irse como muy lejos. O en el mercado, no tengo un escritorio, no sé qué, y parece que la única forma en la que me puedo relacionar con esos dispositivos es manteniendo, digamos, como esa nomenclatura de los objetos, digamos, ¿no? De los objetos tecnológicos. Entonces, un poco lo que nos referíamos, intentando recapitular un poco con la lógica de la autonomía, tiene que ver, sí, con pensar las tecnologías desde una lógica de poder apropiárnoslas y resignificarlas, ¿no? O sea, resignificarlas también en términos, o sea, sí, claro, en términos de uso, no todas las tecnologías permiten la misma posibilidad de transformación, pero por lo menos en esas lógicas, o sea, intentar abarcar como esta lógica que tiene que ver con, bueno, yo puedo elegir una tecnología distinta a la que me viene por defecto, por ejemplo, aquí en México, por la lógica de la neutralidad de la red, o sea, yo con mis 20 pesos de cualquier compañía voy a tener ciertos espacios digitales como WhatsApp, Facebook y alguna otra, habilitados por defecto, ¿no? O sea, como que yo no tengo que usar mis datos para poder utilizarlo. Y eso ya marca una brecha de uso, porque claramente, o sea, hay un montón de personas que no tienen la posibilidad de acceder a una, pues, por ejemplo, a ponerle más carga a su teléfono para poder utilizar otras plataformas que sí consumirían sus datos. Eso además de, por supuesto, todos los otros Gs, digamos, todas las otras posibilidades de conexión que tienen que ver con la cantidad de datos, digamos, que puede pasar, digamos, por la red de un lado para el otro. Ese es otro tipo de problemática, digamos. Pero entonces, por ejemplo, algo que en realidad está regulado por la ley, que en teoría es que la neutralidad de la red está avalada, digamos, por la ley en México, que es esto de que todos los paquetes viajan una cosa así, no voy a hacer una definición, pero que todos los paquetes de la red viajan, digamos, como libremente de la misma manera. Lo cierto es que no es así, porque yo con ciertas compras de mi celular, por ejemplo, o con ciertos paquetes que yo compre en algunos lugares, no puedo acceder libremente con X cantidad de megabytes a cualquiera de las plataformas que yo quisiera supuestamente acceder. O sea, solo tengo libres, gratuitas, 2 o 3 de ellas. Y eso viola ese principio de la neutralidad de la red, de la que todas las plataformas y aplicaciones deberían gozar de la misma posibilidad, digamos, de acceso. Por poner un ejemplo como muy chiquito y muy sonso, digamos. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que hay como muchas brechas, digamos, y muchas murallas, algunas más grandes y otras más pequeñas, que nos podemos ir encontrando en esta intención de querer habitar, de querer habitar con autonomía los espacios. Y esa autonomía, otra vez y una vez más, tiene que responder estrictamente como a mi grupo y mi comunidad, ¿no? O sea, parece que Internet solamente puede ser una Internet. Bueno, no, Internet es una red global, digamos, pero parece que la única forma de comunicación que yo tengo a través de esas redes de telecomunicaciones tiene que ser específicamente a través de una red global, cuando en realidad, seguramente en otro contexto y en otro espacio, la compañera que nos hablaba de la intranet nos puede hablar de cómo esa red les permite un cierto tipo de comunicación que cubre un montón de necesidades en las cuales no siempre tienen que comunicarse con del otro lado del mundo, digamos, ¿no? Que es donde te comunica la Internet que habitamos hoy en día. Sí o sí. Y quizás lo último, por hacerlo corto, porque ya son las 7:05 y no quiero robarle más tiempo a nadie, es esto de la comunalidad digital. Nosotros hicimos una pequeña definición que también, si quieren, les puedo leer, intentando justamente porque lo transformamos en un eje temático. Tenemos 3 ejes temáticos de Surciendo. Uno es la comunalidad digital, el otro es los derechos digitales colectivos y el último es el hackfeminismo. Y cuando intentamos concentrar un poco qué queríamos decir con comunalidad digital, hoy por hoy lo que puedo decir es que dice así: es una propuesta que pone en evidencia las estructuras sociotécnicas de poder en el diseño, extracción, producción, uso y desecho de las tecnologías digitales y su relación con el ambiente. Desde este marco ponemos en práctica las relaciones sociotécnicas en comunidad, donde la política no se separa de la vida social y la vida social está en relación con el ambiente. La comunalidad digital se centra en la diversidad social, cultural y natural e implica una responsabilidad compartida. Retoma las propuestas basadas en los procesos circulares, donde se da importancia a la relación existente entre Internet como bien común, una comunidad que la habita y un modo de gestionarla. Eso es una propuesta, digamos, con la que hoy nos sentimos cómodas. Y seguramente, con el paso de los años y las relaciones con otros y otras, y sobre todo con procesos que habitan la comunalidad de maneras muy distintas, cambiemos, digamos, transformemos o incorporemos otras formas de entenderlo.
Pero sí nos parece importante que ese concepto recoja un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Esta relación en la que todo el tiempo estamos implicadas, no solo con otras personas, sino dentro de estructuras de poder, muchas veces que implican inequidades de poder, de distintos, ¿no? A lo alto, a lo ancho y en todas las dimensiones, y que además eso implica una relación muy fuerte y muy clara con cómo nos relacionamos con nuestros entornos naturales, y que nos interesa empezar a incorporar desde las lógicas de cuáles son las tecnologías que queremos habitar y vivir en un futuro, ojalá no tan lejano. Y ya, son 7:04 minutos. Gracias. Hay una pregunta más de Pau Nava. Creo que va relacionado con la respuesta que ya diste. Dice, ¿cómo habilitamos, convencernos de la necesidad de repensarnos con el uso de la tecnología? ¿Cómo iniciarías? Creo que ya un poquito la respuesta, pero si quieres ahondar más. Abriría una pregunta más para que, antes de cerrar esta conversación con Jess, ¿alguien más que tiene una pregunta o un comentario en este sentido de la conversación? Rosalinda tiene su manita levantada. Escuchamos, Rosy. Perdón, fue un error de dedo. Bueno. Perfecto. Está bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta, comentario sobre este tema que estamos platicando? Bueno, a mí a lo mejor me gustaría nada más como acotar la parte de comunalidad digital, pensada desde la comunalidad indígena, y cómo comunalidad y comunidad se van a fusionar en esta cosmogonía que pretendemos sea también colocada, pero desde el enfoque o la mirada de la cibertecnología o de las tecnologías y las cuestiones ciberdigitales o digitales, como queramos llamarlos. Me parece ahí como un poco retomando este tema o este término de comunalidad. Gracias, Sola. Perfecto. Yo solo quería como cerrar un poco la pregunta que hacían, y también porque claramente creo que este espacio habilita, obviamente, pensarnos desde, por eso les digo que me encantó pensarlo desde las narrativas, o sea, me gusta muchísimo más que esté planteado desde las narrativas. Después en la práctica una no está todo el tiempo diciendo, bueno, porque, ¿no? O sea, obviamente. Pero habilitar, o sea, tener el privilegio de tener espacios para poder pensar estas cosas es... Vamos, yo estoy muy agradecida, digamos, porque no es algo que podamos hacer en el día a día, ¿no? Y insisto, o sea, este espacio creo que de alguna manera responde un poco la pregunta esta que decían de cómo convencernos de la necesidad de repensarnos en el uso de las tecnologías. Yo no puedo decir en general qué es lo que ha pasado con otros y otras. En mi experiencia, digamos que algo que ha ayudado muchísimo tiene que ver con entender los contextos diversos. O sea, cuando me ha tocado, yo durante muchos años acompañé defensa, ay Dios, no puedo hablar, proceso de defensa de territorio de grupos de comunidades en contra de la mega minería, y entender, digamos, y verles, entender, qué sé yo, digamos, no sé si logro entender, porque claramente no, hay mucha cosa de la vivencialidad que a mí no me toca. Pero están en esos espacios, resonar con eso, conmoverme con la vida, con los procesos, con los dolores, digamos, y con qué es lo que defienden y por qué defienden esos espacios. A mí me ha ayudado mucho a entender esto, ¿no? Como de, bueno, yo relacionarme con otras, aprender de por qué cuidan otras, cómo lo hacen, qué es importante para otras, y cómo eso se relaciona con mi práctica cotidiana. Creo que es una manera de, inclusive en este espacio de las tecnologías, poder acercarnos a pensar ese uso de una manera diferente. Insisto, con cosas muy chiquitas, pero que en algún momento tenemos que pensar. O sea, Berta dijo muy claro que ya no hay tiempo, y lo cierto es que ya no hay tiempo. O sea, yo no creo que necesitemos, bueno, digo Berta y sin nombrar quién es, porque asumo que todos y todas la conocen, digamos, ¿no? Pero perdón si no es así. Era una activista hondureña, asesinada hace 3 años,
3 años ya. Híjole, 2016. Bueno, no sé en qué año estamos. 17. Chicos, ya me olvidé. Ustedes me corrigen. Pero el punto de esto en realidad es como de sí, no hay tiempo. En realidad no hay tiempo para que empecemos ya a tomar algunas acciones, insisto, por muy chiquitas que sean, ¿no? O sea, asumir que estamos en un momento de una crisis sistémica y una crisis civilizatoria en el cual pues necesitamos empezar a tomar acciones. Y quizás la manera de poder hacerlo para mí tiene que ver con resonar con otras y otros, con implicarnos, con sentirnos, ¿no? Con aprender a sentir qué es lo que le pasa a las otras, desde qué lugares cuidan y no cuidan, desde qué lugares se relacionan y no se relacionan, y a partir de eso quizás poder tejer significados comunes y espacios comunes. Por lo menos con quienes están más cerca, ¿no? O sea, claramente, pues hay gente que es muy antagónica o hay procesos que son muy antagónicos. Yo no sé si me sentaría a tener esta conversación con Zuckerberg, digamos, pero claramente tampoco es como no significa eso que sea como, ¿no? No lo estoy poniendo en el lugar, no sé, de más villano del mundo, aunque yo no lo quiero en particular, digamos, pero lo que quiero decir con eso es, sí, hay muchas otras diversidades en las cuales no necesariamente desde lo antagónico podemos relacionarnos y sí podemos implicarnos y sí podemos sentirnos. A mí me parece que eso de empezar a sentirnos es sumamente importante también para transformar nuestra relación con las tecnologías. Muchas gracias, Jess, por aclarar las dudas, las preguntas y también los conceptos que se han abierto, ¿no? Pues, de alguna otra forma los hemos escuchado, los hemos visto, ¿no? Y estas recomendaciones que se hacen de estos conceptos principalmente, ¿no? A mí, le decía a Oliver en el chat que a mí me suena mucho a Comité Invisible, una recomendación de comunalidad y zapatismo, esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Que me parece bastante rico en lo personal, ¿no? Que creo que esas discusiones de lo político, si no se da mucho más en la parte de la cosa de apropiarnos de la tecnología y cosas así. Pero creo que es importante situarnos en esta obra, ¿no? Desde esta visión, ¿no? Desde lo sociotécnico, ¿no? Y que no solo es una herramienta que se le transfiere a la comunidad lejana de la ciudad, sino más bien cómo hacemos comunidad con esta tecnología que al final de cuentas implica y tiene implicaciones políticas, económicas y sociales, y no solo en la comunidad, ¿no? Sino en la comunidad que estamos haciendo ahorita mismo en la red, ahorita en donde quiera que estamos involucrados en esto. Ahí a Nayeli da el dato, si a alguien le interesa, sobre cuando asesinaron a Berta Cáceres, es el 3 de marzo del 2016, por si lo quieren anotar, ¿no? Y pueden encontrar mucho más información sobre esta activista, como ya dijo Jess, es hondureña, ¿no? Y hay todo un movimiento también atrás de todo esto, trabajo que ha hecho. Pues no me queda más que pues, agradecer otra vez a Jess, ¿no? Y agradecerle a todos por escucharlo. Vamos a estar en conversación y igual invitarte a ti, Jess, si nos quieres acompañar en otras sesiones, estás totalmente invitada, ¿no? Y pues seguimos la conversación en este laboratorio. Gracias, Kiado, gracias, Jess, por aceptar la invitación. Y bueno, nada más queremos cerrar ya en un minutito con la invitación a que visiten en la página del Moodle la sesión 1.1 que hemos nombrado de la arquitectura de las redes a los cuidados digitales. Ahí hay algunas preguntas sobre las que vamos a estar trabajando la siguiente sesión, que son qué es el Internet, cómo funciona, cuáles son las dinámicas de cada red, por qué nos interesa estar en las redes sociales, y vamos a continuar esta discusión de qué son los cuidados digitales. Les hemos colocado un video que si andan muy apuradas de tiempo, es un video muy cortito que lo vamos a ver al inicio de la siguiente sesión. Entonces, ese si quieren obviarlo, está bueno porque lo vamos a ver colectivamente. Y les invitamos a hacer, hay 2 lecturas, una que se llama Capitalismo de Plataformas y otra que se llama Internet, Romanticismo, Amor y Filosofía, según Byung-Chul Han. Entonces, esas lecturas les invitamos a hacerlas para que con ellas y con el video que veremos al inicio de la siguiente sesión podamos dar una discusión de cómo nos atraviesa nuestras vidas, nuestra afectividad, nuestra manera de sentir, de relacionarnos,
todo el tema del internet y las redes sociales. Les recordamos que nos vemos el siguiente lunes a las 5 de la tarde y que esta semana pueden ustedes estarse presentando en el Moodle. Ahí tenemos pues que digan su nombre, si pertenecen a alguna organización y que también nos compartan qué aplicaciones o redes son sus favoritas y por qué. Y pues vamos a seguirnos conociendo y pues nos miramos el siguiente lunes a las 5. Muchas gracias, Eli, gracias, Oli, gracias, Kiado. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Jess. Y nos encontramos la siguiente sesión. Muchas gracias por la invitación. Descansen. Hasta luego. Estén súper, nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias, hasta luego.